Continuamos con la clase de compresión dominante y vamos a explicar los conceptos en los que se basa el sistema gráfico para predimensionar arcos y bóvedas. El procedimiento paso a paso será luego explicado en una clase práctica. El proceso se divide en dos etapas de verificaciones gráficas. En la primera se determina la forma del antifunicular del peso propio, que es la carga principal y con la que se va a construir el arco. Se verifican también que las tensiones para este estado no superen las máximas admisibles para ese material y para el diseño de la pieza utilizada. En la segunda etapa se verificarán las cargas asimétricas, como podría ser la del viento, cargando sobre una mitad de la cubierta y succionando en la otra mitad, verificando así que el antifunicular de esta nueva carga no se aparte demasiado de la generatriz del arco determinado en la primera etapa, o sea, que pase a una distancia menor al núcleo central de la pieza, garantizándonos entonces que estamos dentro del campo de compresión dominante. Una vez determinadas la luz del arco y la flecha que vamos a adoptar, iniciamos el procedimiento trazando gráficamente una parábola por el sistema de tangentes como se ve en la diapositiva. Luego diseñamos la onda que, como vimos en la primera clase, va en el sentido transversal a la curva del arco, y en el caso de ser construida en ladrillos tendría forma de sinusoide. Pero para determinar los valores del momento de inercia la asemejamos a una poligonal. Para facilitar la determinación del momento de inercia utilizamos el procedimiento de transposición paralela según Steiner. Y esto consiste en trasladar las partes de la poligonal a una pieza compacta, ya que manteniendo el eje XX, esta tendrá la misma inercia y tendrá en este caso forma de doble T. El alma lo configuramos transponiendo los dos faldones inclinados, cada uno de los cuales tiene un momento de inercia igual a B sub 0 sobre 2 por su altura al cubo sobre 12. Son el sector translúcido y el sector azul. El ala superior, o sea el sector amarillo, se transpone paralelamente con sus valores de ancho B y alto D. El ala inferior se obtiene pasando desde la poligonal las dos mitades. La parte violeta que vemos a la izquierda al sector izquierdo de la onda equivalente y de igual manera en la parte roja a la derecha. Obtenemos así una nueva pieza de la que podemos calcular el momento de inercia con mayor facilidad. Otra forma más sencilla, pero menos precisa, sería, dado que tenemos la longitud del desarrollo de la onda y el espesor de la misma, obtener la superficie en corte de la onda y dividirla por la altura total, lo que nos daría el ancho de una onda equivalente rectangular en este caso. Su momento de inercia sería, en este caso, Bach-C por altura al cubo sobre 12. Mucho más sencillo de predimensionar. Sabiendo la longitud de la onda y el peso específico del material utilizado, podemos obtener cuánto pesa cada metro a lo largo del arco. Como sabemos que en este estado de peso propio la componente en la clave es horizontal, tomamos ahora la mitad derecha de la parábola que obtuvimos con el procedimiento de tangentes y a este medio arco lo dividimos según una proyección horizontal en la mayor cantidad de partes posibles. Para simplificar esta explicación, en este gráfico solo dividimos en 5 sectores, obteniendo así el peso de cada uno que se va incrementando hacia las proximidades del apoyo por la inclinación del arco, dándonos las cargas que tenemos graficadas arriba del mismo y que van desde P sub 1 a P sub 5. Con los valores de estas fuerzas, dibujamos un polígono de fuerzas que se hace en escala X kilogramos
por centímetro, el que se ve a la izquierda, arrancando de un polo arbitrario O sub 1. Luego, trasladamos los rayos de este polígono de fuerzas a las figuras donde está la parábola, determinando así en el punto de cruce del rayo 1 con el apoyo 6, el punto por donde va a pasar la resultante vertical de esas cargas, que son el peso de medio arco o bóveda. Aquí trazamos en celeste la resultante del peso de toda la mitad derecha del arco, y como sabemos que la fuerza que equilibra el arco en la clave va a ser horizontal, trazamos en violeta una recta hasta cortar la resultante vertical derecha en el punto M. Uniendo M con el apoyo B y trasladando paralelamente a sí misma esta recta hasta el polígono de fuerzas, obtenemos el polo O2, que es el polo del único antifunicular que pasa por el apoyo B, la clave C, y si lo espejáramos hacia la izquierda, pasaría también por el apoyo A, que no figura en este dibujo. Este procedimiento nos permite determinar el lugar geométrico del baricentro de todas las secciones que conforman el arco, o sea, es el antifunicular del peso propio, que será la forma con la que construiremos el arco. Del polígono de fuerzas obtenemos los valores de las resultantes extremas y de las fuerzas en cada uno de los sectores, midiendo el valor de los rayos del 1 al 6, siendo el rayo 1 el valor de la resultante derecha, que es igual en valor absoluto a la izquierda, y siendo el rayo 6 la fuerza que actúa en la clave. Con estos valores podemos iniciar las verificaciones para este estado de peso propio. La primera es la tensión máxima a la que estará sometida nuestra bóveda, que es en el apoyo, y cuyo valor sale de dividir la resultante extrema por la sección de la bóveda en el arranque. La segunda verificación sería el pandeo. La carga crítica de pandeo es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material E por el momento de inercia J sobre la luz de pandeo al cuadrado. El momento de inercia es el que obtuvimos con la transposición paralela de la onda. La luz de pandeo, como vimos la clase pasada, para un arco biarticulado o triarticulado es la mitad de la longitud del arco. Para que verifique la carga crítica de pandeo, tiene que superar ampliamente la carga máxima del arco, ya que el coeficiente de seguridad en pandeo debe ser de 3 a 5. En el procedimiento anterior hemos determinado la forma del arco, pues obtuvimos el lugar geométrico del antifunicular del peso propio, y con esos valores lo construiremos. Nos toca ahora determinar cuál será el antifunicular para cargas asimétricas, para superponerlo a la forma obtenida, verificando así la resultante en este estado, si cae dentro del núcleo central de nuestra bóveda, permaneciendo la estructura en el campo de compresión dominante para todos sus estados de carga. Tenemos aquí nuestro arco completo, al que le aplicamos el viento como una carga constante sobre el horizontal. Del lado derecho incrementamos las fuerzas desde P sub 1 a P sub 5 y alivianamos al arco por la succión del lado izquierdo desde P sub 6 a P sub 10, indicándonos la línea punteada en celeste el sentido de la deformada. Aquí vemos en verde el posible antifunicular de esta nueva carga, que al ser mayor del lado derecho pasa por encima de la curva,
y al ser menor del izquierdo pasa por debajo de la bóveda. Analizamos ahora un arco triarticulado como si fueran dos chapas o bielas articuladas en los apoyos A y B y en la clave C. Vemos ahora que la resultante vertical del sector derecho para cualquier estado de cargas mandaría su carga al apoyo A, o sea, del otro sector, descomponiéndose en la línea recta C que va hasta rayo 2 en números romanos, y donde esta en su otro extremo corta la dirección de R vertical derecha, parte otra recta que descarga el apoyo B, la número 1 romano. Del mismo modo se comparta la resultante de cargas del lado izquierdo, descomponiéndose en otras dos fuerzas que llegan a los apoyos B y A. Si trazamos ahora un nuevo polígono de fuerzas a partir de un polo arbitrario O3, obtendremos todos los rayos necesarios para determinar la resultante derecha e izquierda de nuestra bóveda para este estado de cargas. Descomponiendo ahora resultantes verticales derecha e izquierda hasta llegar a ambos apoyos y sumando cada una de las componentes en cada apoyo, obtendremos el ángulo y los valores de las resultantes finales RA y RB, marcadas en verde, y el polo del antifunicular para este nuevo estado de cargas de peso propio más viendo, que es O4. Con este polo O4 trazamos el nuevo antifunicular que vemos en verde y que trasladamos hasta el arco. Y acá, ampliando la figura anterior, vemos en el sector derecho la distancia entre el antifunicular del peso propio y viento en color verde y la forma de nuestro arco en violeta. A esta distancia o separación la llamamos excentricidad y no debe superar la altura del núcleo central de la sección para seguir trabajando dentro del campo de compresión dominante. Como al incorporar el viento tenemos nuevos valores, volvemos a hacer algunas verificaciones como la de compresión máxima en el apoyo y también volvemos a verificar al pandeo. Agregamos una verificación que no habíamos hecho, que es a la flexocompresión, que generalmente se produce a un cuarto de la luz, o sea, a la mitad de cada medio arco. Aquí vemos como con el nuevo valor de RB, que es el máximo, volvemos a verificar la sección de nuestro arco y si resiste a la compresión en el arranque, que es donde es la mayor fuerza. En esta diapositiva verificamos si nuestra onda cumple con el momento de inercia necesario para tomar la carga crítica de pandeo. Por debajo a la derecha vemos una fórmula que nos dice que el momento de inercia de una pieza de este tipo con alma y alas es igual al momento de inercia del alma, o sea, B por h cubo sobre 12, más 2 veces el momento de inercia de cada ala, que se obtiene con el momento propio de cada ala más la superficie del ala por la distancia al cuadrado entre ejes. Por esto, a veces simplificamos este cálculo considerándolo como una pieza rectangular. Ahora, en esta diapositiva, hacemos una verificación matemática de la flexocompresión. Nosotros ya habíamos visto que si el antifunicular superaba la altura del núcleo central,
de la pieza no había tensiones de tracción en la misma. De cualquier manera tenemos que verificar valores y si tienen o quedan dentro del rango de compresión dominante de nuestras secciones. Para ello, la tensión es igual a la fuerza que actúa donde la excentricidad es máxima dividido la sección, más esa resultante que teníamos por la excentricidad dividida por el W resistente. En esta diapositiva hemos dibujado tres esquemas de secciones. La primera, la de arriba, es compresión baricéntrica, o sea, compresión pura en toda la pieza. La segunda es compresión dominante, o sea, donde las fuerzas no superan el núcleo central. En la tercera, la resultante de las fuerzas sale por encima del núcleo central y por lo tanto es una estructura que trabaja a la flexocompresión. Nosotros la denominamos de compresión principal. Aprovecha el criterio de forma de una estructura de compresión, pero tiene algo de tracción y por lo tanto tendrá que ser materializada con hormigón armado o acero. Esta es una foto de un algoritmo en Excel que permite determinar formas y tensiones y antifuniculares en una estructura de compresión dominante o no, cargada con viento. Lo que vemos arriba es el diagrama de cargas para viento aplicado desde la derecha, produciendo presión de este lado derecho y succión del lado izquierdo, y abajo vemos en azul el antifunicular de la carga, que es una catenaria. Se ha dividido cada mitad en 10 secciones para mayor precisión, y aplicada la carga al viento, el sistema nos muestra el antifunicular en violeta con las excentricidades. Y además también da valores matemáticos, obviamente. Aquí tenemos diferentes posibilidades de apoyos en una estructura de compresión o en un arco, que podría ser también de flexocompresión. El problema mayor a tomar es la componente horizontal en cada uno de los apoyos. En el de arriba se ve que directamente apoya en el suelo. El segundo, las componentes horizontales de cada uno de los arcos son compensadas con el arco siguiente, si es que son similares. Tendríamos que tomar la vertical, que es tomada por la columna. En el tercer caso, se ponen en los estribos estas piezas capaces de tomar flexocompresión por sí mismas. El cuarto caso es el de abajo, el más económico. Es un arco cuyas componentes horizontales en ambos apoyos o estribos se toman entre sí mediante un tensor cuando la actividad que se va a desarrollar nos permite poner un tensor. Esta es una maqueta que muestra el último caso hecha por nuestros alumnos, donde se han materializado los tensores uniendo las vigas laterales que toman la carga de la bóveda. Aquí tenemos algunos ejemplos
de bóvedas que han sido materializadas con aberturas laterales. En el primer caso, a la izquierda arriba, la componente horizontal está tomada por una viga y se continúa con la forma de la bóveda como columna, a la que se le transmite la carga ya inclinada de la viga. En el segundo caso, debajo de este, es una bóveda que se le ha calado y se han hecho arcos, o sea, se ha usado el mismo criterio de forma para tomar la carga y esos arcos transmiten las cargas a sus apoyos. Obviamente se producirá un engrosamiento. A la derecha vemos un apoyo en B invertida, que es lo que ayudaría a tomar la componente del arco inclinada más una vertical que iría descargando antes en esa B. Y finalmente una cúpula apoyado en un aro de borde, que en este caso se ve como que continúa las fuerzas en el sentido de la curvatura de la cúpula, pero que podría ser resuelto perfectamente con un aro de borde traccionado, ya que habíamos visto que las componentes horizontales de un arco de círculo daban como funicular a un aro. Entonces ese aro estaría traccionado. Si trabajamos con compresión dominante, no salimos del campo, pero no está fuera de nuestras posibilidades la materialización de un aro traccionado en este momento. Aquí vemos algunos tipos de fundaciones. Obviamente que esto es simplificativo. Una posibilidad a la izquierda es una zapata clásica y un tensor entre una base y otra. Otra posibilidad arriba a la derecha es una zapata que tome empujes activos del suelo, o sea el vertical, y pasivo, que sería el horizontal, siempre y cuando estemos seguros que no se vaya a construir algo y nos saque el suelo en ese lugar donde se aplicaría la carga H. Abajo vemos a la derecha una zapata inclinada que directamente toma la carga. En esta diapositiva vemos una cúpula continua que, como dijimos antes, trabaja con tensiones en dos direcciones. Si la recortamos con un ángulo phi de borde, o sea, si tomamos la parte superior de la cúpula, las tensiones van a ser tanto en los paralelos como en los meridianos de compresión. Y podría ser materializada esta cúpula, pero generalmente lo que se hace es se la dimensiona como una cáscara de hormigón armado. Lo que sí es posible dentro del campo de compresión dominante es materializar cúpulas de arcos radiales, como la que vemos arriba a la derecha. Es imprescindible ponerles un anillo superior que va a estar comprimido, debido a que, como vemos abajo a la izquierda, la tensión, o sea la fuerza dividido la superficie en el apoyo, que es máxima, tiene un área A. Arrimándonos a la clave, vemos dentro del circulito, que es el anillo superior, el área A', o sea que la tensión va a ser una fuerza inferior, pero dividido en una sección muy inferior. Si llegáramos hasta la clave, como ya explicamos en la otra clase teórica, en la primera, rompería la cúpula porque la tensión sería infinita, dado que la superficie que toma esa fuerza es cero. Esto, visto el diagrama a la derecha,
nos muestra cómo la tensión N se transforma en una carga radial hacia ese aro cuyo antifunicular es un arco de círculo, también visto en la primera clase. Este concepto estructural permitió materializar en el año 100 después de Cristo el Panteón romano o Panteón de Agripa, que tiene un anillo comprimido y toda una cúpula de gajos comprimidas. Como no se podía hacer un aro inferior traccionado, se verticalizaron las cargas con elementos semejantes a lo que se usó en el gótico con los arcos botantes, que consiste en poner pesos para verticalizar esas cargas y enviarlas a través de las columnas a tierra. Esta es una foto del interior donde se ve que el anillo superior, que es bastante importante, y también se puede ver que se ha desmaterializado la cúpula formando una especie de casetonados que alivianan la cúpula y no le quitan rigidez, porque ahí están marcados los meridianos y los paralelos, de manera que las cargas van bajando a lo largo del panteón. Esta es una foto exterior donde se ve que es bastante considerable el anillo superior, que trabaja a compresión, como todos los materiales del panteón, y algunos aros inferiores que van aumentando el peso de la cúpula en la medida de que va llegando a su parte media. Aquí vemos el mismo criterio de compresión aprovechado para materializar una estructura de chapas. Consiste en curvar una chapa con la forma del arco que vamos a tener o de la bóveda y darle rigidez en el sentido transversal a la curvatura para evitar los problemas de pandeo y de viento, y nos permite cubrir con un elemento muy liviano y económico estructuras bastante importantes, sobre todo si vemos la de arriba a la izquierda. Cubiertas parabólicas son cubiertas para galpones muy económicos, constituidas en varillas de acero y cubiertos por chapas. Prácticamente la totalidad de los elementos son metálicos, se resuelven de manera sencilla y muy económica, columnas reticuladas, arcos también reticulados y correas de alguna manera trianguladas apoyadas sobre los arcos, tensores horizontales para tomar los empujes de los arcos en los estribos, algo muy económico que se construye en un taller sin una tecnología demasiado compleja. Aquí vemos a la derecha una planta de un terreno cubierto con un parabólico, 15 metros de ancho, ubicando los arcos cada 5 metros, que son las luces que puede cubrir con facilidad una correa sobre la que se apoyan chapas. Vemos arriba el corte, vemos el tensor que toma las componentes horizontales y la forma del arco arriba a la izquierda. Vemos que es una viga U, o sea rectangular, que tiene sus caras trianguladas. Abajo vemos correas en B
que consisten en 3 elementos que están bien arrastrados, tomados entre sí. Aquí vemos otra correa con forma de T colocada sobre los arcos del parabólico. También vemos bien claramente a la izquierda el tensor y un par de pendulones para que el tensor por su peso propio se mantenga horizontal, no se caiga. Aquí vemos cómo se apoya una correa T sobre una viga U mediante un bulón y una tuerca. Se soluciona el problema, algo muy sencillo y económico. Este sería un detalle de la correa T, la que realmente no recomendamos por varios motivos. El cordón superior no está triangulado, ese es uno de ellos, y es muy deformable, un cuadrado. Las diagonales están solamente tomadas por una soldadura, y si se cortase esa soldadura, la luz de pandeo entre esta barra inferior que llegaría desde acá hasta acá se duplica. Hay una serie de situaciones que vamos a explicar en la próxima diapositiva. Estas correas, a pesar de ser las más usadas porque son las más sencillas de construir, tienen algunas cosas en su contra. Por ejemplo, tienen poca resistencia a la torsión y mala resistencia a la flexión oblicua, y hay que considerar que van colocadas sobre el arco y por lo tanto van inclinadas en la mayoría de los casos. Además, la cubierta es muy liviana y cuando hay succión por viento se invertiría la carga y haría que el cordón inferior está comprimido y tiene mala resistencia al pandeo, o sea que se puede mover lateralmente. Algunas de las soluciones son los que se ven abajo, un arrastramiento tipo biela, que en alguna medida lo producen las chapas que van colocadas por encima, o por ejemplo la utilización de vigas tipo B que ya vimos anteriormente, donde el cordón inferior está tomado a los cordones superiores. Acá vemos diferentes tipos de vigas utilizados. La de arriba es la viga U, que es la que conforma el arco y que tiene su vista lateral y su cara superior totalmente triangulada, lo que le da mucho mayor rigidez. Abajo la correa T que ya mencionamos y abajo a la derecha la correa B. El dimensionado de un arco parabólico no se hace como con las estructuras de compresión dominante, que hacíamos un procedimiento gráfico. Ahora hacemos un procedimiento analítico. Para ello tenemos que considerar al arco como triarticulado en los puntos A, B y C, o sea como si fuese un isostático, y está cargado del lado derecho con el peso propio, que es muy bajo, y el lado izquierdo con el peso propio más una carga accidental. A ambas las llamamos Q sub n, podría ser una carga, por ejemplo, de nieve. Para ello se toman momentos respecto de los puntos A, B o C y se determinan las componentes horizontales y verticales. Finalmente verificaremos el momento a los cuartos de la luz. En primera instancia, si queremos saber las componentes verticales, tomamos momentos con respecto del punto B, ahí está a la derecha, y las fuerzas
que actúan son la vertical en A por la luz del arco en forma positiva, la carga Qn ubicada a 3/4 de la luz del arco del punto B y es negativa, y la carga G a 1/4 de la luz del arco como carga negativa. La sumatoria será igual a 0. De ahí podemos despejar la reacción BA, o sea, la componente vertical en el punto A. De la misma manera, podremos calcular la reacción vertical en B tomando momentos con respecto de A. Ahora lo que nos falta determinar son las componentes horizontales. Entonces, si tomamos momento con respecto de C de la mitad derecha, vamos a tener una ecuación que nos dice que la carga G, que está ubicada a 1/4 de la luz de C, es positiva, la componente HB por la flecha del arco es también positiva, y la reacción vertical en B, que ya la conocemos, es una carga negativa. La suma de las tres da igual a 0. De ahí despejamos la componente horizontal en B. Para determinar el momento que tiene el arco a 1/4 de la luz por la diferencia de cargas, o sea, el antifunicular pasaría por encima, tenemos que tomar momentos respecto de este punto y como ya sabemos las reacciones, las componentes horizontales y la distancia que está ubicado está a 1/4 de la luz y determinamos la altura de ese punto, obtenemos el momento flexor del arco y se dimensionará como una pieza a la flexión compuesta con compresión. A partir de este ejemplo vamos a mostrar una serie de obras de diferentes características donde se ha aplicado el criterio de compresión dominante o compresión principal y se ha aprovechado al máximo para materializar en algunos casos obras que difícilmente podían haber sido resueltas con otro sistema estructural. Este es el Museo d'Orly en París, que era una estación de trenes y que devino en este museo una vez que se dejó de utilizar. Esta es un subsuelo de un restaurante que está materializado con una bóveda de una luz relativamente pequeña, pero fue resuelta con una capa de ladrillos. En este ejemplo vemos a la izquierda galpones realizados por los ingenieros Dieste y Montañés. Ya hemos desarrollado este trabajo, en la parte de arriba se ven esas bóvedas con forma de S, resueltos los empujes horizontales con un tensor, solucionado el problema de iluminación con los vidrios y con una característica interior muy agradable y acústicamente muy buena para un sitio industrial donde los ruidos a veces son ensordecedores. En la parte de abajo, otra obra similar, donde se ven cómo las bóvedas con forma de S se van achatando para llegar a sus apoyos, que es un apoyo en forma de V corta que canaliza las aguas. A la derecha, otra obra de estos ingenieros, que es un silo.
la parte de arriba se ve el gran volumen que permite tener granos en cantidad, y abajo se ve una diapositiva donde se desmoldó y se está corriendo el molde para continuar con otra onda del mismo siglo. Iglesias, todas estas las hemos desarrollado durante este curso. Es un tema prácticamente al que se recurre cuando tenemos que diseñar una iglesia. Acá vemos un túnel. Prácticamente todos los túneles se materializan con estructuras de compresión. Y este es un túnel que se construyó en Buenos Aires por debajo incluso de los subtes, de 6,90 metros de diámetro, que está materializado, prefabricado con dovelas que fueron siendo armadas in situ, resisten carga de compresión de todo lo que está arriba, o sea, de la ciudad, incluso edificios, y alrededor del túnel en la parte inferior también está el peso del mismo y la carga que éste transmite, o sea que ese tubo está completamente comprimido y es el antifunicular de la carga radial sobre el mismo, lo que facilita solucionar el problema de la unión de las dovelas, que son los elementos que constituyen el túnel, porque son todas piezas comprimidas. Otra de las aplicaciones donde se utiliza el criterio de la estructura de compresión o del antifunicular de cargas son los puentes. Tanto hace un par de siglos, como se ve en el puente de abajo a la izquierda del ingeniero Eiffel, donde el ferrocarril se apoyaba por encima del arco y donde la banda vehicular se colgaba del arco, como puentes mucho más actuales como los puentes de Calatrava. Vemos arriba a la izquierda un puente donde del arco se ha colgado la senda vehicular. Arcos. El de abajo a la derecha es un arco griego. Los griegos no utilizaban los arcos como estructuras o el criterio de arcos como estructuras para hacer bóvedas, pero evidentemente lo conocían porque en esta ciudad del Egeo ya lo habían aplicado. Y por último, como ejemplo, también podemos mostrar que este criterio de compresión ha sido utilizado para fundaciones. En este caso se trata de plateas que fueron construidas en ladrillos con doble capa, con un tensor de punta a punta para equilibrar los esfuerzos horizontales libres en ambos extremos, y que con materiales que trabajaban fundamentalmente a compresión permitían lograr resolver el problema de una fundación completa en todo el terreno para cuando un edificio lo requiriera. La de abajo es de hormigón armado, pero también es mucho más económica que la materialización de una platea completa, que realmente lleva un espesor muy importante si se le hace de hormigón armado trabajando a la flexión. En este caso, las bóvedas reducen la cantidad de material utilizado
para transmitir el edificio las cargas a tierra.